San Valentín es una de las festividades más populares del año. Cada 14 de febrero, millones de personas intercambian tarjetas de felicitación, regalos e invitaciones a románticas cenas para celebrar el Día de los Enamorados. Sin embargo, San Valentín no ha sido siempre una fecha dedicada al amor y la amistad. ¿Quieres saber cómo fueron los oscuros orígenes del Día de los Enamorados? Pues el día de hoy te traigo el top 10 de curiosidades que no sabías sobre San Valentín. ¡Ay, el amor! Bienvenidos amigos a este nuevo video de Curiosos. Tómate unos segundos para suscribirte a nuestro canal. ¡Comenzamos! ¿Quién fue San Valentín? La leyenda cuenta que San Valentín desafió al emperador Claudio II cuando éste prohibió casarse a los soldados y celebró bodas clandestinas en su propia casa hasta que fue descubierto y sentenciado a pena de muerte. Antes del día de su ejecución, el 14 de febrero, las parejas de enamorados visitaban su celda y le llevaban flores y tarjetas. Después de su muerte, una mujer llamada Julia, hija de un oficial romano al que Valentín había ayudado a recuperar la vista, plantó un almendro de flores junto a su tumba. Desde entonces, el almendro se convirtió en el símbolo del amor duradero, y San Valentín pasó a ser la fiesta que todos conocemos. ¡Qué buen servicio! Así se celebraba San Valentín en la Edad Media. En San Valentín, los hombres y mujeres jóvenes escribían sus nombres en un papel y los metían en una bolsa. A continuación, cada uno sacaba un papel y se lo cosían a la manga de la camisa. Debían llevar de forma visible el nombre de su enamorado durante una semana. Además, las mujeres comían platos extravagantes en este día para soñar por la noche con su futuro esposo. Sí, como si estas cosas pasaran. San Valentín alrededor del mundo. San Valentín no tiene el mismo significado en todos los países. Por ejemplo, en Finlandia se le conoce como el Día de los Amigos. En este país, la amistad es la protagonista en el 14 de febrero. Esto también ocurre en algunos lugares de Latinoamérica, donde la festividad es conocida como el Día del Amor y la Amistad. En Japón es costumbre que sean únicamente las mujeres las que hagan un regalo al hombre al que aman, generalmente hecho a mano. También entregan bombones como un símbolo de su amor. Los hombres hacen lo propio un mes después, el 14 de marzo, conocido como el Día Blanco. En Corea del Sur, el día 14 de cada mes, se celebra una festividad romántica. Como Japón también celebra el Día Blanco el 14 de marzo, pero también cuentan con un Día de las Rosas, Día del Beso y Día de las Velas, entre otros. En Malasia, Irán, Rusia, Indonesia y Pakistán han prohibido celebrar San Valentín. Celebrar San Valentín con bombones, flores o una copa de vino puede ser seriamente castigado. Le quitas lo divertido a la vida. La primera tarjeta de San Valentín se escribió en 1381. Además de las teorías sobre el sacerdote Valentín, los orígenes del Día de los Enamorados también apuntan al poeta inglés Geoffrey Chaucer. Chaucer escribió la primera tarjeta de San Valentín el 14 de febrero de 1381, con motivo de la boda entre el rey Ricardo II de Inglaterra con Ana de Luxemburgo. Les dedicó un poema que finalizaba con la frase: porque es el día de San Valentín cuando cada pájaro elige a su pareja. Algunos expertos aseguran que esta es la primera vez en la historia en la que se relaciona el amor con este día. Mujeres contra hombres. ¿Quién regala más por San Valentín? En la guerra de quién gasta más en San Valentín hay un claro empate. Los hombres son los que compran más flores en estas fechas, llevándose el 73% de las compras de rosas. Las mujeres, por su parte, compran más regalos
en concreto el 85%. ¿Quién creen ustedes que gasta más en este día? Amigos curiosos, hombres o mujeres. Déjame tu comentario. Las rosas rojas, el regalo de San Valentín por excelencia. ¿Alguna vez te has preguntado por qué se regalan rosas rojas en San Valentín? La principal razón es porque el rojo es considerado el color del amor verdadero. Pero la mitología griega también tiene parte de culpa. Se cree que las rosas rojas eran las flores favoritas de Afrodita, la diosa del amor y la belleza. ¡Esto se atrae a las chicas! ¡Feliz San Valentín, Julieta! Una de las curiosidades menos conocidas del día de San Valentín guarda relación con el romance más famoso de la literatura, el de Romeo y Julieta. La historia de amor se desarrolla en la ciudad de Verona, al norte de Italia, por lo que cada 14 de febrero la ciudad recibe más de 1000 tarjetas de San Valentín para Julieta. Déjeme estrechar su mano de poeta a poeta. Cuidado con casarse en San Valentín. ¿Estás pensando en pedirle matrimonio a tu pareja en San Valentín? No eres el único. Durante este día, en promedio, 220,000 parejas se comprometen. Sin embargo, si quieres que tu matrimonio perdure a lo largo del tiempo, no organices tu boda este día. Un estudio liderado por la Universidad de Melbourne descubrió que las bodas celebradas el 14 de febrero tienen un 21% más de posibilidades de acabar en divorcio. Ah, caray, eso sí me interesa. San Valentín en números. San Valentín es una de las festividades preferidas por las empresas y no es de extrañar. Las estadísticas señalan que los consumidores gastan en promedio $116 en este día, unos 93 euros aproximadamente, o unos 2.300 pesos mexicanos. En San Valentín se envían 180 millones de tarjetas alrededor del mundo y se producen 198 millones de rosas. El 62.8% de los consumidores lo celebran. Y el regalo que más se recibe es chocolate, con una probabilidad del 41%, seguido de flores, tarjetas y joyas. Un precio razonable. Los oscuros orígenes de San Valentín. Algunos historiadores aseguran que el origen de San Valentín se remonta a la antigua Roma y la festividad conocida como Lupercalia, que celebraban el 15 de febrero. En esta fiesta pagana dedicada a la fertilidad, un grupo especial de sacerdotes, conocidos como Luperci, sacrificaban animales y después les arrancaban las pieles. Con ellas elaboraban un látigo, con el que luego golpeaban a las mujeres que se encontrasen en el camino, hasta hacerlas sangrar. Se consideraba que ser golpeada por un Luperci era una purificación, y el acto era conocido como februatio. Como puedes ver, el 14 de febrero es la fecha que a nivel mundial acostumbra a dar algún detalle por motivo de amor y la amistad, entre flores, chocolates, cartas, globos y cenas. Platícame, ¿cuál ha sido tu mejor regalo o el peor que has recibido en esta fecha? Por favor, déjame tu comentario. Como en cada video, quiero mandar un saludo a nuestros siguientes amigos curiosos: Gómez Villasana Marijose, El Kong 21, Alex Wall 82 y James Bay Saga. Amigos curiosos, si quieres que te saludemos en el próximo video, déjanos un comentario y te estaremos saludando en el siguiente video. Ahora sí, hasta aquí el video de hoy, amigo curioso, y si te gustó, no olvides darle like y compartirlo, y que no se te olvide suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en otro video. Adiós.